En fin, usted como almirante, el otro día me hacía esta pregunta mientras hablaba con usted y hoy no voy a dejar de hacérsela. Si estuviera en activo otra vez, ¿bajo qué liderazgo preferiría estar? ¿El de Donald Trump o el de Pedro Sánchez? Bueno, yo no hablo de política doméstica si no le importa, pero el liderazgo de Donald Trump es todo lo contrario a lo que los militares piden a sus jefes. No inspira confianza a sus subordinados, no inspira certezas a los aliados, no inspira miedo a sus enemigos, porque se desdice de las distintas ultimátums que va promulgando. Por desgracia, además de presidente de los Estados Unidos, el presidente Trump es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Otros presidentes en estas mismas circunstancias han delegado en sus militares para que conduzcan la guerra, pero para el presidente Trump pedirle eso es demasiado y eso verdaderamente perjudica a su propia causa, perjudica a los Estados Unidos. Es parte de su personalidad, seguramente lo han votado por esa razón, pero yo no recuerdo en la historia de la humanidad un líder estratégico más incompetente que Donald Trump. Wow. Bien, bueno, pues sí, ha contestado. ¿Lo ha definido? No le voy a hacer la pregunta, entonces si prefieren no hablar de política doméstica le preguntaría sobre Netanyahu o Ali Khamenei, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Emilio. Sí, a mí ha habido una apreciación que me ha llamado la atención y es que el almirante Rodríguez Garat estableció una diferencia no establecía diferencias entre lo ofensivo y lo defensivo porque entendía que todo forma parte de un conflicto bélico, ¿no? Sin embargo, a la hora de abordar el acuerdo de la OTAN, sí que decía que no teníamos por qué seguir las aventuras de Estados Unidos porque es un acuerdo netamente defensivo y ahí sí establecía esa diferencia. Me parece que es algo relevante. Creo que hay quienes están intentando ridiculizar o buscar algún tipo de contradicción en la posición española para ningunear una posición que ha girado la del resto de países en la Unión Europea. Creo que España ha girado la posición de Alemania, bastaba con ver a Merz agachando la cabeza delante de Donald Trump, ha girado la posición de Italia, de Macron, y creo que es una posición relevante y que hay que valorar y que tiene su mérito. Desde luego todos sabemos lo que hubiera ocurrido aquí si quienes hubieran tenido que llegar a acuerdos hubieran sido Abascal o hubiera sido el Partido Popular. Abascal el día 28 de febrero decía que le suscitaba una gran esperanza la ofensiva de Estados Unidos y de Israel contra Irán. No sé qué es exactamente lo que le generaba esperanza a Abascal, si el bombardeo de escuelas infantiles, si la desestabilización de la zona, si las tensiones en la economía global, si el aumento del precio de la energía. El caso es que a Abascal le suscitan esperanza lo que a los demás nos suscita miedo o preocupación. Pero esta es la derecha que hubiera gobernado este conflicto. En cambio, hemos tenido un gobierno y un pueblo, el español, que fue capaz de parar la vuelta ciclista para denunciar un genocidio y ha sido capaz de poner un gobierno a dirigir este país que ha girado la posición del resto de países europeos y yo me siento muy orgulloso y creo que es una posición a valorar, la verdad. Solo para aclarar un concepto, la guerra ofensiva o defensiva, por supuesto que es una diferencia que tiene sentido. De hecho, Naciones Unidas solo considera legales las guerras defensivas de acuerdo con lo que está escrito en la Carta de las Naciones Unidas o las aprobadas por el Consejo de Seguridad. Una vez que una guerra es ofensiva o defensiva, en cualquier caso, dentro de la guerra, tácticamente, lo que haga una unidad, lo que haga un barco, lo que haga un avión, sea defensivo o ofensivo, forma parte de la misma guerra y no hay la menor diferencia, entre apuntar entre una unidad que está en combate apuntando a un enemigo que se defiende o a un enemigo que ataca. Eso querría aclararlo porque me parece importante, ¿no? Claro, estamos hablando de esto nos pasa siempre que hablamos de cualquier conflicto. Un momento, ahora te dejo. Sí. Siempre que hablamos de cualquier conflicto, siempre hay alguien que se retrotrae, aunque sea 2 capítulos antes. Es que empezaron ellos. O sea, al final, ¿quién ataca y quién defiende? Depende de quién ha empezado primero. Y siempre puedes tirar hacia atrás la moviola y decir, no, es que esto viene de muy atrás. Y te puedes remontar incluso siglos si hace falta muchas veces. Y todo acaba siendo un argumento. Y todo tiene abordajes distintos. Seguramente desde el punto de vista técnico-militar, pues tenga razón el almirante. Desde un punto de vista político, creo que todo el mundo entiende que no es lo mismo mandar una fragata a vigilar Chipre para guardar un poco la compostura con tus socios que enviar aviones a bombardear Irán. Yo creo que esto lo entiende todo el mundo. Y estoy de acuerdo con Ana Iris en la cuestión de la OTAN. El problema de la OTAN, yo creo que ni siquiera va a venir por parte de España de que abandone la OTAN o no. Es que tenemos unos socios que antes eran socios y ahora nos insultan y ahora nos coaccionan y nos dicen que si no ponemos el 5% del Producto Interior Bruto va a tener consecuencias. Eso es la mitad de lo que nos gastamos en pensiones. O sea, yo creo que la OTAN está rota ya de por sí. El problema técnico es cómo sales de la OTAN sin tener otro espacio militar de referencia en Europa. Porque esto no va de yo me voy de la OTAN un martes. No, es que los sistemas, por ejemplo, que regulan los aviones y el armamento que le hemos comprado a Estados Unidos, si no reciben actualizaciones no funcionan adecuadamente. A ver, entonces, almirante, ¿esto es así?
Sí, por supuesto. Desde luego dependemos mucho del exterior en lo que es el mantenimiento de nuestros sistemas y sin la tecnología de Estados Unidos e Israel hoy día no se puede mantener un ejército, una u otra, no se puede mantener un ejército operativo. Pero quería volver a aclarar el tema de la defensa o el ataque, porque parece que mandar a una fragata a aguas de Chipre no es ningún problema para nadie, y de hecho no lo es. Pero conceptualmente es exactamente lo mismo que mandar una batería de misiles a defender Kiev, y está claro que no lo haremos porque Putin nos la iba a destruir y seguramente tendríamos opiniones diferentes, pero legalmente, de acuerdo con el derecho de la guerra, es exactamente lo mismo. Lo que hemos hecho es exactamente lo mismo que si mandáramos una batería de misiles a Kiev. Claro, yo me pregunto qué pasa si que ojalá no, Dios no lo quiera, pero si le pasa algo a esa fragata, ¿no? En ese momento hay ciudadanos de nuestro país que están ahí jugándose la vida, ¿no? Sí, aunque realmente no hay ninguna posibilidad, técnicamente no hay ninguna posibilidad, la fragata está muy lejos, está bien defendida. Más problemas hemos tenido con las tropas que hemos tenido en Irak cuando se desencadenó la guerra, y uno de los quejas que tienen los militares europeos, los políticos, pero también los militares europeos, es que al no haber avisado Estados Unidos de lo que iba a ocurrir, ha dejado a nuestras tropas, a las tropas de muchos países europeos en riesgo en Irak, e incluso he escuchado al jefe de Estado Mayor del ejército francés quejarse de que uno de sus soldados se perdió por esa falta de aviso de Estados Unidos. Eso es algo que evidentemente no colabora a la confianza entre los aliados. O sea, yo estoy de acuerdo, y a mí la OTAN cero simpatía y creo que hay que abandonarla cuanto antes. El problema es cómo lo haces, ¿no? O sea, a no ser que se genere un espacio europeo de defensa que pueda sustituir lo que tenemos ahora, tú no puedes coger un martes y decir me voy de aquí y no tengo nada listo para el miércoles, ¿no? Entonces, al día siguiente Putin está llamando a la puerta. ¡Hola! Claro. O sea, o se avanza hacia los Estados Unidos de Europa, si se mutualiza la deuda, si somos capaces de generar un espacio compartido de defensa industrial también, energético, o si no, Europa acabará siendo una colonia de Estados Unidos. Almirante, pide paso. Sí, ya por ser más preciso, sí que se redujo la presencia de Estados Unidos, que tenía 4 bases antes y se cerraron 2 de ellas, la de Torrejón y la de Zaragoza, y se quedaron básicamente una base grande, que es Rota, y otra base pequeña. También es verdad que el armamento nuclear ya no se almacena en España, fueron acuerdos ya del régimen democrático. Y en cuanto a la OTAN, lo que no cabe duda es que en un mundo complicado como el que vivimos, donde llama a la puerta a China, llama a la puerta a Rusia, la alianza de las democracias occidentales, independientemente de Trump, es un valor. El vínculo transatlántico es un valor. Evidentemente ahora, en este momento, sufre con la presencia del presidente Trump en Estados Unidos, pero no va a durar eternamente, y yo creo que los países europeos hacen bien en tratar de conservarlo. En cualquier caso, si de verdad quisiéramos salirnos de la OTAN, deberíamos ser conscientes de que necesitamos crear una alternativa. Y esa alternativa requiere muchas cosas que hacer, mucho que invertir en defensa y, desde luego, la creación de una disuasión nuclear europea, que los que son partidarios de dejar la OTAN también se niegan a discutir en general. Bueno, almirante, me falta la opinión de Javier Chicote. Sí, que decías que quién empezó, empezó Caín, ¿no? Que mató a Abel, y en estos conflictos de Oriente Medio, pues más o menos... Empezó con la manzana. Más o menos... Es que... Sí, pero bueno... tira para atrás. No, empezó Dios con la costilla. Cuidado, ¿no? Claro, empezó el paraíso con el árbol y la manzana. Es que cuidado, cuidado. Empezó... El que cogió la quijada de burro fue Caín, y todos somos hijos de Caín. Creo que un libro se titula así. Somos hijos de Caín, así que por eso quizás nos pasan las cosas que nos pasan. Y el caso, decía, de Oriente Próximo, casi nos podemos remontar a esa época. Dicho esto, poned a grabar, que voy a defender a Pedro Sánchez. Espérate. Esto es una story. Bueno, almirante, pida usted un deseo, que va a defender a Pedro Sánchez. Venga, 3, 2, 1, acción. A ver, la OTAN no se tiene por qué ver comprometida por esto. Esto no es una operación de la OTAN, es una operación unilateral de Estados Unidos e Israel, y eso no tendría por qué afectar a la OTAN. Oye, que tampoco ya se está grabando solo. Y en el caso... Chicote rojo. Tienes 6 cámaras aquí. Tiene una posición que es contraria a la operación militar en Irán, que me parece legítima, y me parece bien que la defienda. Y que no permita el uso de las bases aéreas, ni la base aérea, ni la base naval, ni el paso de Pero es que no enarbole la bandera del no a la guerra. O sea, no diga, oye, si usted permite esto,
No, pero no permite el uso de las bases, que me parece legítimo y me parece coherente con su posición. Otra cosa es por qué lleva... ¿Sánchez no permite el uso de las bases? Claro, no permite el uso de las bases americanas. 70 vuelos americanos... Esos vuelos... Que cuando aterrizan dicen, no, yo no voy a la guerra, yo estoy de paso. Otra cosa, bueno, yo lo seguí con las herramientas que... Sí, nosotros aquí también. Había bombarderos, había muchos aparatos que habían pasado por ahí y luego habían ido hacia Oriente. Sí. Yo entiendo que... Pero... Yo voy a mirar, decían, ¿no? Lo hicieron, supongo que lo hicieron sin el consentimiento expreso de España. O sea, una cosa es que se utilizara y otra es que se diera el permiso para utilizarlo. ¿Qué te ha pasado, Chicote? Tú nunca has sido así de bien pensado. Ya, es verdad. A ver, yo supongo que lo hicieron sin el conocimiento, no lo sé. ¿Que podía haber puesto España más interés en seguir la ruta de esas aeronaves? Pues probablemente. Pero el caso es que si defiendes esa postura, es coherente que no permitas el uso de las bases. Luego ya veremos si las usan o no. Pero justamente esto es lo que yo decía antes, ¿no? O sea, se busca como la contradicción para desacreditar la posición política más avanzada de Europa en favor de la paz. Yo no sé si se ha escapado alguna aeronave o no. Lo que sí que sé es que el malestar que hay en Estados Unidos con España y el reconocimiento internacional que está teniendo España en favor de la paz es indiscutible. Déjame terminar, pero ahí sí que hay un riesgo porque esto es la diplomacia internacional. Y Estados Unidos, que no es solo Donald Trump pasará, Estados Unidos es un aliado de España. Y Pedro Sánchez, y ahora ya voy a volver a la normalidad, Pedro Sánchez, en Argentina hay una figura en las manifestaciones que llaman el boludo de la bandera. El boludo de la bandera es el que va el primero con la bandera tal, pues este es Pedro Sánchez. Pues... Como tiene una estrategia para aglutinar a los suyos, ha buscado un enemigo externo estupendo, que es Donald Trump, y en una posición incluso legítima. Pero ser el boludo de la bandera puede que nos haga pagar un precio a todos. Almirante, ¿sabes qué pasa? Que el boludo de la bandera es el que ha hecho girar al conjunto de países de la Unión Europea. Me parece importante. Sí, que si el boludo de la bandera es el que le planta cara al matón de la clase, vuelvo a defender a Pedro Sánchez más porque aquí ya se le defiende mucho. Si no inviertes el 5%, vas a tener consecuencias. Si el boludo de la bandera es el que ataca al bully de la clase... Estoy orgullosa del boludo de la bandera. De España. Por muy tibio que esté siendo, que yo creo que también hay que denunciarlo. Ahora seguimos, porque es que tenemos que avanzar porque hablamos del presidente todo el tiempo y nos olvidamos que hay un vicepresidente en Estados Unidos. Un vicepresidente que, atención, ahora ve demonios y no bajo la cama, como aquí mi compañero. No. Demonios que vienen del espacio. Cuidado. Uy. Laila. Los suyos vienen de donde le da la gana. Sí. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, ha asegurado en una entrevista que los extraterrestres son demonios. Toma. ¿Puedes tú contrastar esta información? ¿Cómo te quedas? Es que no puedes. Que en España teníamos un ministro que le aparcaba al coche un ángel, no sé si os acordáis. Sí. Pues mira, es verdad. Pues mira. Vale, bueno, pues promete que va a dedicar tiempo a investigar los ovnis, algo con lo que dice que está obsesionado. Madre mía, mira, me veo a Sánchez diciendo que los extraterrestres son bienvenidos en España y que pueden usar las bases de Rota y Morón para aparcar las naves. A ver, también lo está diciendo Vance, que yo lo entiendo. Quiero decir, es coherente con el personaje, ¿no? No le caen bien los mexicanos. Estoy de acuerdo con algo que ha dicho Vance, porque yo soy católica, como él dice que es católico. Entonces yo pienso que uno de los mayores logros del demonio es hacer como que no existe, hacernos creer a todos que no existe. Ahora, cabría preguntarle al vicepresidente quiénes son sus representantes en la Tierra. Porque ayer en Israel se celebró entre aplausos la pena de muerte, la aprobación de la pena de muerte solo para palestinos. El gobierno de Netanyahu, del cual él es un palmero, ha matado a 80.000 personas. Cabría preguntarle eso y cabría preguntarle cómo es compatible para un seguidor de Cristo estar del lado de esto, ¿no? Porque estamos viendo, ¿no?, a la directora de la Oficina de la Fe, ¿no?, ese cristianismo evangélico y mesiánico en el cual se apoya a Trump, y aplauden el salón de oro que se está construyendo Donald Trump. ¿En qué medida es compatible esto con echar a los mercaderes del templo, a los que Trump está invitando a previo si vas pago? por ese argumento, el Vaticano y lo que allí hizo perdón, el Vaticano se está oponiendo. El Papa el otro día, el lunes santo, se opuso, casi gritando, le faltó gritar al genocidio en Gaza. Una de las dificultades del movimiento MAGA precisamente es chocar con el catolicismo. Yo creo que el caso de J.D. Vance es muy distinto del de Paula White. Paula White es evangelista, pentecostal, y hay que recordar que 1 de cada 5 votantes en Estados Unidos es evangelista. El 80% votaron a favor de Donald Trump. Donald Trump no estaría en la Casa Blanca si no fuera porque votaron por él masivamente. Un colectivo que está muy cohesionado, muy movilizado y que tiene una influencia política indiscutible. Y que plantea la política en términos de cruzada y del bien y el mal, y que cree que el liderazgo político
político de Donald Trump forma parte de un plan divino. Oye, y desde ahí se entienden muchas cosas. Que venden creo. entradas para reuniones. O sea, yo me pregunto... No. Te has quedado ahí pilladillo, ¿no? Digo, perdona, o sea, yo me pregunto si pasa... O sea, que las sillas también, si están más cerca, son más caras, ¿no? Hombre, claro, eso Y es si como... están más lejos, que casi lo ves Es como así el de teatro, refilón. claro. Palco es otro... Qué pena que no esté Fabián para comprobar cuánto vale la reunión, porque te interesa, ¿eh? Me interesa. Bueno, se va a hacer. ¿Pero tú crees que eso no pasa en España? No, Se va a hacer lo, en la- lo que creo es que va a empezar a pasar, porque yo voy a empezar a cobrar las mías. Eso te iba a decir, que es que estamos perdiendo dinero. Se va a hacer en la Casa Blanca, hay pues si me hueco. dejáis hablar de las cosas verdaderamente importantes, que se Venga. decía en el vídeo, un combate de la UFC Sí. entre el español de origen georgiano Ilia Topuria y Justin Gaethje. Va a ¿Cómo ganar se llama Ilia el español Topuria. de origen? Ilia Topuria. ¿Sabes? El otro es mucho más difícil. Justin Gaethje es bastante más difícil que Ilia Topuria. Va a ganar Ilia Topuria, sin nada más, sin Va a ninguna ganar duda. Topuria. Pero ahí sí que no se van a digas eso, que vender a lo ni mejor las entradas. casas de apuestas ahora dicen, pues mira... Bueno, pero él Y puede ahí tener sí su que no van a favorito. poder, no, va a ser algo histórico en la casa, pelear en la Casa Blanca. Ya Sí, pero ves. de artes fíjate el marciales tufo mixtas. a emperador romano que tiene la movida. O sea, te traes allá tus gladiadores para tu cumpleaños, para hacer... O sea, es que está chalado, es que estamos en manos de sociópatas. Si no es un problema de la UFC ni de Ilia Topuria, a mí me mola. Pero... No te metas con él, que... No, pero si no es eso, si es lo de menos. Lo que me llama la atención y me indigna es que coja el tipo este que está arrasando medio mundo, desestabilizándolo todo y cargándose la paz y la tranquilidad que hemos tenido 50 años y pasando por encima de todo y se Bueno, haga unos 50 juegos años de romanos paz y el día de tranquilidad su no cumpleaños hemos con tenido. luchadores. Estamos en manos de pirados, vamos.